Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta semana muy importante para cada uno de nosotros vamos a trabajar lo que se llama, ¿no? La representación dentro de habilidades, desarrollo del pensamiento, lo que son las secuencias, transformaciones. Todos esos procesos que vamos generando, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos desde las plantas, ¿no? Que tienen un proceso evolutivo de transformación. El ser humano como tal, que tenemos esos procesos, ¿no es cierto? Nacemos, crecemos, reproducimos. Y lo último que tenemos es la muerte, ¿no es cierto? Este proceso, que nosotros si éramos seres humanos entendiéramos esta parte importante de la vida, que solo una vez, una sola vez en la vida llegamos a esta tierra, en este cuerpo que tenemos en este momento y tenemos que tratar de también de disfrutar, trabajar, compartir. Y creo que en este momento de compartir vamos a ver lo que son las secuencias, ¿no? Así que vamos a empezar con esta clase. Bienvenida para todos, a los estudiantes que están conmigo de educación, educación inicial, de educación intercultural, de riesgos y desastres, de derecho, todos los estudiantes que están conmigo. Entonces, bienvenido a cada uno de ustedes a esta nueva clase de actividad, ¿no? Miren, aquí antes de comenzar nosotros vamos a hablar lo que se llama la secuencia, ¿no es cierto? Dice, manifiesta que una secuencia es una sucesión de estados. Cuando hablamos de estados, por ejemplo, cuando hablamos de sólido, líquido y gaseoso, nosotros en la provincia de Bolívar tenemos el Chimborazo, ¿no es cierto? El Chimborazo está en una parte de un hielo. El hielo se transforma después con el calor, obviamente se transforma en un líquido, y el líquido por el producto de la misma calor se transforma en que comienza a evaporar, ¿no? Hablamos de unos estados, ¿no es cierto? Para poder los símbolos, cuando hablamos de símbolos podemos decir que podemos agrupar figuras geométricas, ¿no es cierto? Figuras geométricas entre colores, entre rombos, entre trapecios, entre triángulos, etcétera, etcétera. O viendo las características relacionadas con ese objeto. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los que les hacen? El color, por ejemplo, si queremos coger los objetos, ¿no? O cuando nosotros, que las mujercitas que a veces se quieren vestir de un solo color, entonces cogen la blusita celeste, cogen el pantalón celeste, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, viendo la situación del objeto, ¿no es cierto? Situación O, suceso que cambia en función de uno o más variables. Ya entendimos anteriormente también, y igualmente hubo una evaluación, lo que son todos estos procesos de las variables que son importantes, ¿no? Toda secuencia implica un orden que depende de la variable, ¿no es cierto? El orden, imagínense, cuando es ascendente, descendente, que define ese cambio, ¿no es cierto? En forma horizontal, vertical, etcétera, etcétera, ¿no? Esta variable que permite establecer la secuencia constituye un criterio para establecer el orden de la secuencia. ¿Cuál es el orden? Cuando nosotros miren, aquí tenemos unos números, por ejemplo, miren, nosotros estamos aquí ya está el ejercicio hecho, ¿no? Por situaciones de tiempo y todo lo demás. Entonces nosotros tenemos unos números de distracción, pero nosotros vemos que hay una secuencia, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25, ¿no es cierto? Entonces el próximo será 30, pero vemos como distracción, ¿no es cierto? La parte que dice 7, 12, 18, 23 y 29. Si nosotros cogemos estos números y tapamos todo lo que dice, lo que está con rojo, nosotros podemos ver que una no es una secuencia lógica, porque del 7 al 12 hay un salto de 5, ¿no es cierto? Y asimismo del 12 al 18 hay un salto de 6. Entonces no hay una secuencia lógica en esta, ¿no es cierto? Pero si nosotros vemos por otra parte 5, 10, 15, 20, 25, estamos viendo, estamos exactamente, podemos entender que es la tabla del 5 la que se está manifestando en este momento, ¿no? Y la otra solamente son distractores, ¿no? Entonces, ¿el objetivo cuál sería? El objetivo sería definir cuál es esta secuencia. La secuencia nosotros la sabemos, es la tabla del 5, ¿ya? Las secuencias son planteadas intelectuales que hacemos y que tienen utilidad e interés propio, pero también son útiles como una estrategia para estudiar procesos de cambio. Miren, procesos de cambio, ¿no? Miren, aquí tenemos una fotografía, tenemos de Dubái, lo que era en el 2005 y ahora lo que está en este momento, esa ciudad cómo era antes y cómo es en este momento, ¿no? Esto también depende de muchos factores, ¿no? Ideológicos, de superación de un pueblo que realmente, como ustedes ven, es un desierto casi con pocas edificaciones y ahora lo que está, ¿no es cierto? Esto equivale a que tomemos una foto, tal como está aquí, ¿no es cierto? De cada cierto tiempo y luego formarlos las secuencias respetando el tiempo que fueron tomados. ¿Cómo está en este momento? Otro ejemplo que podemos hacer, como ustedes, ¿no es cierto? Hace unos 15 años, 10 años, ¿cómo eran ustedes? Adolescentes, niños en algunos casos puede ser, y en este momento cómo se encuentran, ¿no es cierto? Después de unos 17, 18 años, ¿cómo están en este momento, no? 20 años en algunos casos. Entonces, mire, entonces aquí nosotros nos podemos dar en cuenta cómo va cambiando, ¿no? La fotografía creo que habla también muy bien de esta secuencia, ¿no es cierto? Así que seguimos y vamos a hacer participar también a nuestros queridos estudiantes que están aquí. Tenemos unos ejercicios, ¿no es cierto? En estos ejercicios quiero que me ayuden a buscar la secuencia y vamos a ver
después los pasos que son para seguir esta secuencia. Quiero que primero miren y analicen estos recuadros. Son 4 recuadros, queremos ver cuál es la respuesta del cuarto recuadro, pero nosotros vemos que ahí hay unos triángulos, ¿no es cierto?, con una figura. Estos triángulos con esta figura, nosotros queremos ver cómo lo podemos, ¿cómo se llama? Ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar, vamos a observar y vamos a pedir la participación de los estudiantes que me digan cuál es la respuesta correcta. La A, la B, la C o la D. Nayeli, por favor. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta a este ejercicio que estamos viendo de triángulos de secuencia? De acuerdo a su secuencia, creo que es la B. Correcto, muchísimas gracias. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Porque la A le descartamos por la simple razón que es una forma creciente, ¿no es cierto? La C se va a un extremo superior y el D es un triángulo con una inclinación más prolongada, ¿no? Entonces no puede ser. Lo que dice la señorita estudiante está bien. La respuesta correcta es la B. Seguimos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver los pasos, ¿no? Procesos para completar secuencias de las figuras abstractas. Vamos a hacer que nuestros estudiantes también participen y trabajen con nosotros en esta construcción del conocimiento, ¿no es cierto? La primera dice, observa el primer recuadro y determina sus características. Nos estamos refiriendo al primer recuadro, está el de aquí, ¿no es cierto? El primer recuadro y definimos las características. Vamos con la segunda. Así que vamos a hacer que nuestros estudiantes participen. Alejandro, por favor, ayúdame con la lectura. Ok, Lizzie. Procedimiento para completar secuencias de figuras abstractas. Observa el primer cuadro y determina sus características. 2. Observa el segundo cuadro y determina en cuál variable está la característica. Ha cambiado. Pausa ahí, Esas son... pausa un ratito, ¿ya? Vamos mostrando, tú lo que dices, vamos viendo acá. Entonces, estamos hablando de este recuadro que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, el recuadro de aquí, mire, ¿cuál es la característica? Está ahí. Vamos, seguimos, por favor. Ahí sí. Ya. Esas son las únicas variables que nos interesan. 3. Identifica tentativamente los tipos de cambio que se están dando y predice cómo debiera ser el próximo cuadro. El próximo cuadro, hay un ratito. Entonces, estamos hablando del cuadro 3, ¿no? Entonces, mire, ya estamos a este rato, si es que no subiéramos, ya estamos prediciendo cómo sería más o menos con lo que podría venir. Seguimos, por favor. 4. Observa el tercer cuadro y verifica la predicción del paso. 3. Haz los correctivos que sean necesarios si es el caso. Si es el caso, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de acá, ¿no? Entonces aquí ya vamos a ver cuál es la figura que en este momentito podía empatar, ¿no? Que podía venir en una secuencia. Seguimos. 5. Trata de construir el cuarto cuadro con base a los cambios determinados. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya vemos, vamos a ver y vamos a escoger cuál de estos son, ¿no es cierto? Y por último, vamos con lo último. 6. Y por último, observa las alternativas de solución y selecciona la que mejor se adapte a la respuesta deseada. Correcto, muy bien. Entonces, hemos llegado en conclusión, por eso es que les puse primero el ejercicio y después para los pasos, ¿no? Esos son los pasos que debemos seguir, ¿no es cierto? Y esas pruebas, por ejemplo, nos pusieron también en el colegio, si no nos olvidemos, ¿no es cierto? Para hacer eso, ser bachiller. Y a veces eran de esta manera, ¿no? Si nos hubiesen ayudado, capaz que hubiésemos sacado el puntaje mayoritario en muchas de estas pruebas, ¿no? Entonces, por eso es que es importante también esta parte lógica, ¿no? Vamos, seguimos, entonces, seguimos avanzando, ¿no? Aquí tenemos el ordenamiento. Miren ahí, está un señor que está pensando, ¿no? Podemos ordenar de forma ascendente, descendente, y como vemos ahí, entonces tenemos una forma ascendente A, B, C, D, E, ¿no es cierto? Y la otra que tenemos ahí está A, B, y después viene una forma vertical, C, D, E. Está ordenando, ¿no es cierto? Y en este momento incluso ha formado una figura. Entonces tenemos lo que es el ordenamiento, ¿no? Otro tema de interés relacionado con los cambios son el proceso de ordenamiento y transformación. Vamos a pedir que nos colabore. A ver, vamos con Gabriela, por favor. Ya, ordenamiento. Otro tema de interés relacionado con los cambios son los procesos de ordenamiento y transformación. El primer caso constituye una aplicación del concepto de secuencia que experimentan los objetos, Así es. sucesos y procesos como resultado de los cambios que sufren. Para iniciar el estudio de este tema, se analiza el concepto de variable ordenable y se relaciona con el proceso de ordenamiento. Luego se estudian diferentes tipos de relaciones de orden y causal- Casualidad. casualidad y finalmente se analiza el proceso de transformación. Ya, una vez de esto, muchas gracias. Una vez que esto nosotros tenemos que, cuando dice ya tenemos ese proceso, sabemos que se va a ordenar, ¿no es cierto? Estudiamos los diferentes tipos de relación, ¿no es cierto? O de orden que se da, ¿no es cierto? Entonces ya vamos a ver esos ejercicios, diferentes tipos de orden.
Cuando hablamos de orden, entonces se nos viene a la mente, por ejemplo, cuando hablamos de orden, y a nosotros nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado cuando hemos estado en el colegio, nos han hecho formar. Y la formación ha sido de la siguiente manera, ¿no es cierto? Los más pequeños adelante, los medianos en la mitad y los más altos al último, ¿no es cierto? En ese orden más o menos, ¿no es cierto? Nos han hecho formar. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo que estamos aquí viendo. Tenemos, primeramente tenemos enumeradas, ¿no? A, B, C, D. Ese es el orden que está enumerado, ¿no es cierto? Y vemos que la A es más pequeña que la B es más pequeña que la C es más pequeña que la D, ¿no? Entonces, por relación, y aquí tenemos, dice, A es menor que B es menor que C es menor que D. Por lo tanto, A es menor que D, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces tenemos, esta sería la parte lógica, ¿no? Por lo tanto, entonces sabemos que A es menor que D, ¿no es cierto? Esta es la parte lógica que nosotros vemos en este momento. En este momento vemos que va creciendo, creciendo, creciendo. Paulatinamente, si hubiéramos otras letras del alfabeto, veríamos que sigue esto creciendo de una forma paulatina, ¿no es cierto? Y miren, en este ejercicio de vuelta es a lo contrario, va decreciendo y si nosotros daríamos la comparación, diríamos que D es mayor que C es mayor que B es mayor que A, ¿correcto? Entonces estamos diciendo, por lo tanto, sería que D es mayor que A, ¿no es cierto? En este momento, ¿sí? Entonces, mire, en este momento vamos en la forma decreciente, como se dijo al principio, se puede ordenar, lo dijo, de una forma ascendente o descendente, creciente o decreciente, o también lo podemos hacer de una forma vertical, después de una forma horizontal, pero esos son los tipos de ordenamientos que tenemos, ¿no? Acá tenemos tipos de ordenamientos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el natural y convencional, así que vamos a pedir en estas dos partes que me ayude Kerly. Kerly, por favor. Tipos de ordenamiento. Natural. Está implícito en las características de las variables cuantitativas. Por ejemplo, estatura, peso, temperatura. Correcto. Convencional. Provienen de la aplicación de condiciones establecidas por el hombre para ordenar objetos, hechos o eventos del mundo. Ejemplo, el alfabeto o los meses del año. Correcto, muy bien. Cuando hablamos del natural estamos hablando de cuantitativo, todo lo que se puede medir, ¿no es cierto? Como estatura, peso, temperatura, las notas que sacan ustedes en las asignaturas, ¿no es cierto? Es todo medible, todo cuantificable, ¿no es cierto? Y convencional, por ejemplo, dice aquí el alfabeto, los meses del año también, ¿no? Proviene de la aplicación de condiciones establecidas por el hombre, ¿no? Establecidas, 7 son los días, 7 son los días de la semana, 12 son los meses del año, ¿no es cierto? El alfabeto también ya tiene una estructura, ¿no es cierto? Entonces ya están algunas establecidas. 7 son las notas musicales, por ejemplo, están establecidas como tales, ¿no es cierto? Ya están predestinadas, ¿no es cierto? Como tales. Y tienen un ordenamiento, ¿no? Procedimiento para ordenar secuencias de elementos de un conjunto. Por ejemplo, cuando hablamos datos, situaciones, pasos de procedimientos, tenemos aquí. Y vamos a numerales, ¿no? Entonces vamos con Viviana, por favor. Procedimiento para ordenar secuencias de elementos de un conjunto. Datos, situaciones, pasos de procedimientos. 1. Identifica la variable que determina el cambio y la establece como criterio. 2. Observa las características de cada elemento correspondiente a la variable. 3. Identifica el tipo de cambio, creciente o decreciente. 4. Ordena los elementos del conjunto de acuerdo a su característica. 5. Verifica el proceso y el producto. El siguiente diagrama permite visualizar las estructuras del proceso de ordenamiento. Correcto, miren, aquí más o menos si nosotros vamos a los ejercicios también que hicimos anteriormente, vimos que eso van de forma creciente o decreciente, ¿no? Entonces vamos, primeramente son elementos o sucesos o situación, la situación 1, de que podemos hablar, elementos o sucesos de la situación 2, cuando nosotros comenzamos a comparar también, ¿no es cierto?, cuál era mayor, ¿no? Elementos y sucesos de la situación 3, ¿no es cierto? Cuando ya nosotros vemos cómo se va a desarrollar. O los ejercicios que nosotros hicimos de la secuencia también que podemos poner ahí, ¿no? Que vimos cómo se va creciendo, ¿no es cierto? Y cómo eran los distractores para esa secuencia, ¿no? Entonces tenemos paso o etapa 1, paso o etapa 2, paso o etapa 3 de estos procesos, ¿no es cierto? De lo que se llama cuando son datos ordenales, ¿no es cierto? De una forma descendente y como lo vimos, situaciones o pasos o procedimientos que tenemos que cumplir, ¿no? Un procedimiento, por ejemplo, que podemos decir que el procedimiento para que ustedes puedan
puedan pasar lo que es este curso de nivelación. Realmente el procedimiento es trabajos, deberes y actuación en clase, ¿no es cierto? Entonces tienen que cumplir esos 3 pasos y obtenidos esos 3 pasos, ustedes tendrán sus resultados, su calificación respectiva. Aquí vemos una cosa de transformaciones. Cuando hablamos de transformaciones, hablamos que en la vida todo se transforma, todo cambia, la materia, así dicen los físicos y los químicos, que la materia siempre cambia, siempre se transforma. Esta mesa que está en este momento aquí ya sufrió su transformación, su cambio, su materia se transformó. Igual nosotros como seres humanos hemos transformado, hemos cambiado, hemos dado nuestro cambio, ¿no es cierto? Y en la vida, sí, todo objeto, el metal más fuerte que es el acero también se modifica, que cambia. Todo lo que es materia así en el mundo tiene una transformación. Entonces vamos con esto que se llama transformación, ¿ya? Y aquí vemos cómo lo está haciendo este proceso, ¿no? En la vida nosotros también hacemos procesos de transformación. Así que vamos con Jennifer. Transformaciones. Cuando un cambio afecta la naturaleza de las variables, dando lugar a la aparición de nuevas y a la conformación de un nuevo contexto, ámbito, estado o situación. Se dice que ocurre una transformación. Correcto. Una característica esencial de la transformación es la aparición o desaparición de variables y la generación de un nuevo ámbito, estado o contexto, sí. por efecto de un agente de cambio que puede ser implícito o explícito. Correcto, muy bien. La explicación más clara que les puedo hacer en este momento es, por ejemplo, lo que está pasando con el mundo entero, ¿no? La situación del agua, ¿no? El agua es un líquido vital que es importante. Nosotros solamente vamos a las partes de la costa nomás, de nuestro hermoso Ecuador, ¿no es cierto? Donde que el agua ya la compran en botellas, ¿no? Nosotros tenemos en la sierra, tenemos esa virtud todavía de coger y abrir ¿cómo se llama? La llave y nosotros podemos servirnos agua, ¿no es cierto? Tenemos todavía agua. Pero hay otros países, como por ejemplo, como la India y otros países que realmente ya no tienen ese líquido vital. ¿Y va a haber transformaciones? Sí. ¿Va a haber cambio de características? Sí, ¿no es cierto? Sí, sí nos podemos entender, ¿no es cierto? Si no cuidamos el agua, porque es un líquido vital, que es un líquido importante, realmente mañana estaremos peleando, ya no será por el petróleo, será por el agua. Una de las transformaciones que están viviendo también la economía mundial es en este momento la guerra que se está produciendo en Europa con Ucrania y Rusia, ¿no? Producto de eso, los precios del petróleo han comenzado a elevarse totalmente, ¿no es cierto? Y las economías europeas están tambaleando por lo que está pasando, ¿no es cierto? Vean, son variables, son cosas que están pasando, entonces una afecta a la otra, ¿no? Entonces miren cómo se dan esos, ¿no? Fenómenos en el Ecuador, en América Latina, lo que está pasando también con lo que es con sus gobiernos que se manejan, ¿no? Cada quien modifica esas variables, cada quien se manejaba de una manera, ahora se maneja de otra. Entonces, todos esos procesos nosotros podemos cuantificar y podemos ver transformaciones, tanto en la parte social, también en la parte anímica, también cuando hablamos de un ser humano, ¿no es cierto? Una persona que es flagelada, que es lastimada, que es maltratada, entonces va a ser diferente también su situación emocional, se podría decir, ¿no? ¿Sufre transformación? Sí. ¿Se cambian sus variables? Sí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si una persona es tratada con cariño, con amor, con estima, con mucha consideración, también va a recibir cosas positivas, ¿no es cierto? Entonces, miren qué poderoso que es la mente. Yo siempre les digo a los estudiantes que cuidado con lo que piensan y con lo que piden, porque corren el riesgo que se les convierte en realidad, ¿no es cierto? Por eso nosotros tenemos que pensar siempre positivo, ¿no es cierto? Siempre positivo, siempre salir adelante y siempre querer aprender más. Cada día se aprende algo más, ¿no es cierto, señores estudiantes? Así que proseguimos y aquí nosotros tenemos 2 estados, estado A y estado B. Sociedad autocrática bajo cierto tipo de control, ¿no es cierto? Cuando hablamos un poco de lo que son los niveles socioeconómicos que tienen, ¿no es cierto? Sociedad democrática bajo otros estándares de control, agente de cambio, liberación de la sociedad. Cuando hablamos de esto, nosotros estamos hablando así en forma abierta. Nosotros en América Latina tenemos 2 corrientes filosóficas, ¿no? La derecha y la izquierda, dicen, ¿no es cierto? Dicen que la izquierda es buena, que la derecha es mala, que una sí y la otra no. Yo pienso que no están ni en la izquierda ni en la derecha que sean buenas o malas, están en las personas que están atrás de esos movimientos, ¿no? Pero claro, obviamente la izquierda siempre será la tendencia de ayudar a su pueblo, de tener una parte más social, de contribuir, querer todos salir adelante, ¿no es cierto? Y el capitalismo, ¿no? Donde que es donde el mercado es el que manda, ¿no? El mercado, el capital, las grandes empresas y los bancos son los que mandan y dirigen, ¿no es cierto? Entonces, miren, 6 sistemas diferentes, ¿no? Izquierda y derecha, pero más allá de que haya una izquierda y derecha, creo que son las personas que llegan allá, que deben actuar con total igualdad, tanto para, se podría decir, para el rico como para el pobre,
como para el que tiene corbata, como para el que no tiene corbata, ¿no es cierto? Hablando de este análisis así en general, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo este ratito he hablado de características, rapidito les he dado a conocer las características de estos dos modelos que existen en América Latina y generalmente en Ecuador que estamos en este momento, ¿no es cierto? Que vivimos aquí en este bello país. ¿Ya? Siguiendo con lo que es, vamos a ver, en toda transformación participan. ¿Qué es lo que participan? Vamos ahí que participen también mis estudiantes. Así que, Adrián, por favor, ayúdame, por favor. En toda transformación participan el objeto o situación en un estado original o inicial, el agente que produce el cambio, implícito o explícito, el objeto o situación transformada en su nuevo estado o final. Antes de que se produzca la transformación, tenemos un sistema constituido por un objeto, situación o idea, los cuales se encuentran en su condición original. Al sistema en esa condición lo llamamos estado inicial. Por efecto de la acción del agente del cambio, el sistema adquiere un nuevo estado que llamamos estado final. Correcto. El cual representa el producto de transformación. Se lo puede representar de la siguiente manera. Estado inicial, muchísimas gracias. Estado inicial, objeto, situación, y hablemos de, por ejemplo, del hielo, ¿no? Que tenemos aquí el Chimborazo, que es uno de los nevados más altos también para conocerlo, ¿no es cierto? Uno de los nevados más altos que tenemos aquí. Entonces tenemos el hielo, ¿no es cierto? Proceso, una acción de un agente de cambio, producto del frío, del deshielo, se convierte en un estado, ¿no es cierto? Final, que sería el agua, ¿no es cierto? Y después de ese estado también puede subir otro cambio, sí, obviamente se puede sufrir otro cambio, ¿no? Entonces, miren, de un estado cambia al otro estado, ¿no es cierto? Y hay un proceso de un agente de cambio, se podría decir, de un estado a otro. Nosotros aquí vemos un ejemplo que se cuantifica, ¿no es cierto? Aquí dice que la T1, T2 y T3 tienen unos cambios, ¿no es cierto? La modificación, la transformación de un grupo con otro grupo, ¿qué es lo que da? ¿Qué es igual, ¿no es cierto? Si nosotros vemos aquí como tipo círculo más un triángulo, nos da como una tipo estrella, ¿no es cierto? Tenemos un círculo totalmente conformado y una luna, tenemos un triángulo, tenemos un rombo, como esto es como una especie de un reloj de arena, ¿no es cierto? Tenemos un círculo conformado por la mitad que está rayado, ¿no es cierto? Entonces, estos procesos de cambios que están aquí, por ejemplo, como estos ejemplos que doy en este momento, ¿se pueden cumplir? Sí, cuando hay dos agentes, cuando sumamos dos agentes, cuando sumamos dos productos, tenemos un tercer producto. Ejemplo, nosotros en la casa, papá, mamá, cocina, entonces el producto de todos los ingredientes que están ahí, el producto final será una comida deliciosa, ¿no es cierto?, para la casa que puedan hacer. Entonces, miren, esto es un proceso, ¿no? Y acá tenemos clasificación jerárquica, ¿no? ¿Cómo es esta sección de la clasificación jerárquica? ¿De qué hablamos? Hay procedimientos para hacer una clasificación jerárquica. Entonces, vamos por ahí, por favor. ¿Me ayuda Maribella, por favor? Bien. Clasificación jerárquica. La clasificación jerárquica es un proceso que nos permite separar los elementos de un conjunto en clases y subclases de acuerdo a dos o más criterios de clasificación simultáneamente. Procedimiento para hacer una clasificación jerárquica. 1. Define el propósito. 2. Observa el conjunto de elementos por clasificar e identifica sus variables y características. 3. Compara las características y selecciona las variables de clasificación. 4. Ordena las variables de clasificación. 5. Clasifica con respecto a la primera variable y continúa sucesivamente con las demás variables hasta agotarlas todas. Conforme clasificas, elabora un diagrama o esquema de la jerarquía. 6. Verifica el proceso y el producto. Entonces, miren, la clasificación jerárquica es el proceso que nos permite separar los elementos de un conjunto en clases, ¿no es cierto? O subclases. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hablemos de lo que está constituido nuestro país como tal, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la primera representación, que es el presidente, ¿no es cierto? Después de los presidentes vienen los ministros, vienen los gobernadores. Después de los gobernadores vienen los jefes políticos. Después de los jefes políticos vienen los siguientes políticos. De acá, desde los ministros, viene lo que es la parte jerárquica
República vienen los subsecretarios, después de los secretarios vienen los directores, ¿no es cierto? Y después vienen el resto. Entonces, un orden jerárquico de una administración que se lo hacen, por ejemplo, es una administración del Estado y le separamos, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y así como Estado, como está constituido, nosotros hablamos del Estado constituido por el presidente de la República, pero el Estado en la estructura general, nosotros estamos representados por 5 poderes del Estado, ¿no es cierto? Eso es lo que dice nuestra Constitución aprobada en el año 2008 en Montecristi, ¿no? Entonces, estamos representados por 5 poderes del Estado y de la misma manera podemos sacar la representación y la estructura de ese todo, ¿no es cierto? Y vamos clasificando como está en este momento, ¿no es cierto? O si no, nosotros también podemos hacer un orden jerárquico desde la autoridad que nosotros tenemos, nuestro señor rector que está representado en la cabeza, ¿no es cierto? Después del señor vicerrector vienen los señores vicerrectores, después vienen los decanos, ¿no es cierto? Que tienen la representación, después vienen los directores, los coordinadores de carrera que están ahí, y después de toda esta situación vienen los docentes, ¿no? Y a conformar el trabajo con lo que son con los estudiantes. Mire, entonces en todo lado hay un orden jerárquico, ¿no es cierto?, de trabajo. Si hablamos de una institución educativa, obviamente, ¿no es cierto?, está el docente, está el docente que está en la parte inferior, pero está el rector en la parte superior, después están los vicerrectores, después de los vicerrectores están los inspectores, después de los inspectores, primero el inspector general, los inspectores de cada curso, después vienen también los docentes con los estudiantes, ¿no? Entonces, en toda estructura que tenemos hay un orden jerárquico. En la casa, obviamente, ¿no es cierto?, cuando tenemos esa constitución desde la casa, porque la casa no solamente es de papá, mamá, la casa está constituida por abuelos, ¿no es cierto? Entonces, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros como hijos, ¿no es cierto? Y después vendrán los nietos. Entonces, ¿hay un orden jerárquico? Sí, ¿no es cierto? Y podemos clasificar eso, y con orden jerárquico también podemos clasificar todos los que son hombres, todos los que son mujeres, todos los que son niños, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso nos sirve, ¿no es cierto?, lo que se llama la jerarquización. Miren, aquí tenemos unas figuras geométricas que están aquí. Vean, les vamos a hacer participar a los estudiantes también, que nos ayude. Vamos con Jordan, por favor. El orden jerárquico, ayúdame con esta lectura después para demostrarles de qué se trata este orden jerárquico. Ejercicio. Elabore una clasificación jerárquica del conjunto de figuras que se muestran a continuación. Primero, complete la tabla que se incluye. Y segundo, elabore la clasificación jerárquica con las variables señaladas en la tabla. Ya, ¿Sigo correcto. con la descripción de las figuras? Sí. Descripción de las figuras. Número de figura 1. Forma, elipse, color blanco. 2. Rectángulo, negro. 3. Triángulo, blanco. 4. Rectángulo, blanco. 5. Elipse, negro. 6. Triángulo. Ya, correcto, muy bien, ¿no? Entonces, mire, primeramente tenemos las figuras geométricas que en este momento estamos aquí, y son 6 en total. Si nosotros queremos ordenar estas figuras geométricas y queremos agruparles, por ejemplo, podemos hacer por colores. Entonces, si hacemos por colores, va a ir el rectángulo, el triángulo y el elipse, ¿no es cierto? Los colores azules, amontonamos a un lado. Y los que están con el color blanco, al otro lado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a diferenciarles de uno. Entonces, tiene diferentes figuras geométricas, pero los colores nos vamos a unir por colores en este momento, ¿no es cierto? Como nos dicen en este momento a continuación. Mire, usando el esquema de elabore la clasificación jerárquica, complete el siguiente ejemplo, ¿no es cierto? Figuras son 6. Elipse tenemos en blanco y en negro. Rectángulo tenemos en blanco y en negro. En triángulo tenemos en blanco y en negro. Hasta ahí está correcto, ¿no es cierto? ¿Cuántas clases de figuras obtuviste? 3 figuras. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Porque son 3 figuras. ¿Cuántas subclases de figuras obteniste? Son 6 en total. 6 en total, pero cambiados de colores, ¿no? Pero si hablamos de figuras, solamente son 3. No sé si es que nos podemos entender hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces aquí hemos armado igualmente un orden jerárquico de esto, ¿no? De lo que son las figuras geométricas, un orden jerárquico. Esto es lo que hemos visto hoy día en clases. Les vamos a mandar una tarea, señores estudiantes, que ya les vamos a subir también a la plataforma. La tarea también obviamente ya está subida ahí. Hay que completar lo que se llaman los ejercicios. Los ejercicios están para completar, para que lo hagan. No tienen que hacer esos ejercicios de la clase que vimos en este momento. Entonces, eso será la tarea y nos estaremos viendo la próxima semana. Espero que todos se encuentren bien y esto sería la clase de esta semana. Muchas gracias a todos. Un buen fin de semana.